Al inicio de mi vida como emprendedor, lo que hacía era quedarme hasta tarde. Me quedaba hasta tarde en la computadora trabajando en mi emprendimiento y al día siguiente seguía con mi rutina, seguía con mi día a día. Hoy, ahora que estoy casado y vivo con más personas en la casa, el tiempo no es solamente mío, me he dado cuenta de que despertarme sumamente temprano resulta ser muchísimo más eficiente. En algún momento, cuando trabajé en Red Bull y en la televisión, mi hora de almuerzo era el momento en el que podía ser más eficiente. Y lo que hacía es que mientras otras personas salían a comer con muchas personas y a pasar un buen rato, yo lo que hacía es que agarraba mi computadora y me ponía a trabajar en mi emprendimiento. Poco a poco pude ir saliendo de la vida laboral y dedicándole más a mi emprendimiento. Pero todo esto se dio gracias a horas que yo me esforcé en solidificar para definitivamente meterla a mi emprendimiento. Así que no hay una respuesta correcta. Aquí lo único que quiero es que tú definas cuándo vas a meterle a tu proyecto, dedicarle horas a tu trabajo. Porque si no lo haces, ese tiempo no va a salir porque sí. Así que aquí lo que quiero es que créate un calendario. ¿Cuáles van a ser las horas que le vas a dedicar a tu proyecto? Y sé estricto con ese calendario. Hazlo en serio. Así que no hay una respuesta correcta, mañana, tarde, noche, lo que sea. Pero lo importante es que lo definas. Y defínalo ya, para que después te puedas mantener estricto con tu calendario. Un tip de nosotros, los creadores de Pasión a Proyecto, es que por lo general a mí no me funciona trabajar en exactamente lo mismo por más de 25 minutos. Entonces lo que hago es que pongo una alarma en el celular en 25 minutos, suelto el celular, me enfoco 100% en una tarea y después cambio la alarma. Suena la alarma y cambio de tarea, cambio de responsabilidad. Y así me voy agrupando responsabilidades por lapsos de 25 minutos, ya sea parándome a buscar agua o hacer lo que sea en esos recreos de cada 25 minutos. Pero definitivamente no ser estricto o no manejar el tiempo es de los mayores enemigos de cualquier emprendedor. Y ahora pasamos al quién. El quién va a ser el final de esta primera parte de esta clase. Debido a que la clase se está prolongando, la dividimos en dos partes. El quién va a ser justamente el momento en el que nos preguntamos, ¿vamos a empezar esto solo o con socios? Aquí hay muchas cosas que es bueno que entiendas o que más que todo definas. Primero que todo hay algo en donde el capital inicial de tu emprendimiento es sumamente importante. Si tienes el dinero o no tienes el dinero, puede ser algo que defina si vas a tener socios o no. En muchos casos, quieras empezar todo completamente solo, pero necesitas un socio inversionista y no tienes otra opción que agregar algún socio. Así que eso es importante. En otros casos, simplemente empezaste esto con alguien, así que ya tienes un socio, cosa que puede o no ser sumamente positivo. Y en otros casos, estás totalmente solo y tienes lo necesario para empezar este emprendimiento y continuarlo solo. Entonces aquí lo que quiero es hacerte una serie de preguntas para que tú descubras si vale o no vale la pena tener más socios. Algo que he aprendido con el tiempo es que muchos emprendedores suelen sobrevalorar el valor de su empresa o emprendimiento en su primer año. Muchas personas dicen, mi idea va a valer un montón. Sin embargo, todavía no vale mucho. Así que es importantísimo reconocer que las ideas y definir el valor de las ideas debe ser algo no emocional y más que todo validado. Si la empresa todavía no ha generado algún ingreso sustentable a lo largo de un año, entonces tienes que replantearte qué tanto tú crees que vale tu empresa y qué tanto vale esta idea. Yo lo que quiero que te quede claro es que una idea que está generando dinero vale muchísimo más que una excelente idea que no esté generando ninguno. Porque hoy en día en la sociedad en la cual nos encontramos, una forma de entender el valor de nuestra idea o nuestro emprendimiento es el ingreso que nos está dejando. Y es por eso que estamos emprendiendo, para querer generar un impacto y además de eso, para poder generar un ingreso extra. Ya que el dinero es esa gasolina que nos va a poder generar muchísimo más impacto conforme pase el tiempo. Entonces lo que quiero hacer es, a la hora de pensar en un socio, si necesitas un socio capitalista, piensa específicamente en el valor real de tu empresa y no en el valor emocional de tu empresa. Otra cosa que es muy importante y es el motivo por el cual muchas otras personas
optan por tener socios aunque no los necesiten es específicamente por un término que en inglés se llama accountability. Accountability es qué tanto otra persona y la presión social de esa otra persona te hacen cumplir las metas que te pones. Por ejemplo, nosotros en De Pasión a Proyecto somos un grupo de 2 socios ahora mismo, Gabriel y yo, Andrés. Si hay 2 socios, cada responsabilidad o tarea que tiene Andrés, Gabriel va a estar en cada reunión diciéndole, hey, lograste hacer esto, lograste hacer esto, lograste hacer esto. Una especie de seguimiento. Y también sucede viceversa. Todas las responsabilidades que Gabriel tiene, él las va a estar cumpliendo porque Andrés va a estar dándole seguimiento. Y además de eso hay una positiva presión personal que uno quiere simplemente cumplir las responsabilidades porque sabe que hay otra persona esperando esos objetivos. Entonces, yo, en lo personal, valoro muchísimo tener socios si ambos están enormemente inspirados de la misma manera en la idea. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno hace emprendimientos solos, y créanme que yo tengo varios emprendimientos solos, muchas veces puedes posponer responsabilidades. Y el posponerlas hace que el crecimiento merme y sea muchísimo más lento. Entonces, tener socios es algo que vuelve a las personas muchísimo más eficientes y además de eso te entrena a nivel social. Aunque no tengas socios, en algún momento te va a tocar contratar a alguien o trabajar con alguien si quieres simplemente hacer que tu emprendimiento crezca. Entonces, con un socio vas a tener diferentes formas de ser y diferentes puntos de vista y vas a poder practicar específicamente todo ese conocimiento social o entendimiento social que necesitas para poder hacer lo necesario para trabajar en equipo y trabajar con más personas. Lo que quiero decir es, tener socios puede ser difícil, puede que hayan peleas, definitivamente es una realidad. Sin embargo, también puede ser sumamente positivo. Y es por eso que yo, a título personal, recomiendo socios siempre y cuando tengan un alto interés y motivación por el motivo en el cual se está empezando el emprendimiento. Yo te recomiendo, si quieres tener a una persona, consíguete a una persona que te haga trabajar un montón y que tú también lo hagas trabajar un montón y que en los tiempos difíciles ambos estén apoyándose el uno al otro. Yo y nosotros en De Pasión a Proyecto utilizamos la estructura de tener socios, no necesariamente por alguna necesidad económica ni nada de eso, ya que los emprendimientos digitales como este no suelen requerir mucho capital inicial, sino más bien lo hacemos para asegurarnos de tener muchísima eficiencia. La toma de decisiones es mejor cuando hay 2 puntos de vista o más que chocan y pueden llegar a la mejor conclusión, y además de eso, cuando hay varias personas trabajando siguiendo un mismo norte. Recordemos que la vida del emprendedor puede ser bastante solitaria, porque muchas personas pueden dudar al inicio, ya que sacar el emprendimiento adelante puede durar muchísimo tiempo. Y es por eso que tener socios yo lo veo como algo positivo. No fácil, pero definitivamente valioso. Así que te voy a dejar con esta tarea. Pregúntate a ti mismo, ¿tienes o no lo necesario para tener más socios? ¿Tienes una necesidad de tener más socios? Y además de eso, pregúntate, ¿cómo trabajarías con otros socios? Piensa, y es más, escribe en la bitácora de emprendedor cuáles son tus características y cuáles son tus defectos. E intenta conseguir socios que tengan como características tus propios defectos. Utilicemos la figura de sociedad de la mejor forma posible, que sea para que toda tu marca y todo el emprendimiento se vea beneficiado de varias personas con muchísima motivación por el mismo norte y características positivas diferentes que se complementen. Y si no, si prefieres hacer este viaje totalmente solitario, está bien, puedes hacerlo sin ningún problema. Pero recuerda que en algún momento vas a tener ya sea empleados o más personas. Así que entre antes puedas poner en práctica todo tu conocimiento de liderazgo y de trabajar en equipo, mejor va a ser para ti. Así que te dejo esta tarea. Hoy vimos dónde, cómo, cuándo y quién. Abajo te dejamos un texto en donde te hacemos una serie de preguntas para que tú definas esos 4 elementos. Dónde, cómo, cuándo y quién. Y tenlos listos para la segunda parte de esta clase. En la segunda parte de esta clase vamos a hablar de finanzas personales, vamos a definir nuestro por qué
y vamos a entender por qué es sumamente importante. Y además de eso vamos a hablar de la comunicación, un elemento sumamente valioso a la hora de emprender. Así que nos vemos en la siguiente clase y recuerda hacer la tarea de esta primera parte. La encontrarás aquí abajo.